Muy buenas tardes, mi nombre es Juan José Espina Y yo, Juan José Patiño. y el día de hoy les vamos a analizar el texto Bola de Cebo por Guy de Maupassant. Guy de Maupassant fue un escritor francés que nació el 5 de agosto de 1850 y murió el 6 de julio de 1893. A pesar de que provenía de una familia de pequeños aristócratas, recibió una educación religiosa. En 1868 provocó la expulsión de su seminario, en el que había ingresado 13 años antes, y el año siguiente inició sus estudios de Derecho en París, interrumpidos por la Guerra Franco-Prusiana, y que reemprendería en 1871. En 1879 su padre logró que ingresara en el Ministerio de Instrucción Pública, que pronto abandonó para dedicarse a la literatura por consejo de su gran maestro y amigo Gustave Flaubert. Este le introdujo en el círculo de escritores de la época, como Émile Zola, Iván Turgenev, Edmond Goncourt y Henri. Su primer éxito apareció un mes antes de la muerte de su amigo Flaubert. Fue el exitoso cuento Bola de Cebo. En el mismo año que publicó Bola de Cebo, publicó su libro de poemas titulado Versos. Afectado durante toda su vida por graves trastornos nerviosos, en 1892, tras un intento de suicidio en Cannes, fue ingresado en el manicomio de París, donde murió después de 18 meses de agonía de un parálisis general. La obra Bola de Cebo pertenece al género narrativo y al subgénero de un cuento, ya que tiene pocos personajes y es una historia ficticia con hechos reales. La obra del autor es extensa, incluye más de 6 novelas, 300 cuentos, crónicas periodísticas, antologías de poesías e incluso 3 libros de viaje. Hablando un poco más de sus cuentos, el primero, que fue incluso el más exitoso, Bola de Cebo, fue muy aclamado durante toda su carrera. Por otro lado, le gustaba escribir muchos cuentos de temáticas terroríficas, tales como la muerte, el desvarío y lo sobrenatural, e incluso llegó a ser maestro en esta práctica e incluso fue comparado con autores como Edgar Allan Poe. Bola de Cebo fue publicado 30 años después del nacimiento de Guy de Maupassant. Fue publicado en el libro titulado Veladas de Medan, con otros textos de Émile Zola. Fue su primera gran obra y marcó el inicio de su carrera como escritor. Además, es considerado la obra más característica del realismo. El texto Bola de Cebo está altamente relacionado con la vida del autor Guy de Maupassant. La obra sucede en Francia, durante la guerra franco-prusiana, específicamente durante la invasión francesa por parte de Prusia. Durante esta guerra, el autor tenía alrededor de 20-21 años, es decir, durante 1870-1871 más o menos, y se encontraba en medio de sus estudios de Derecho, por lo cual fue forzado a trasladarse a París con su padre. Sin embargo, los personajes abarcan desde revolucionarios como Cornudet, que reflejan el pueblo francés a excéntricos burgueses, como las dos parejas de casados, los cuales Maupassant describe a la perfección debido a que él era muy familiar con estas dos clases sociales durante el siglo XIX en Francia. Sus padres se separaron cuando él era muy joven y pasó la mayoría de su juventud junto a su madre. Debido a esto, vivió con ella la mayoría de su infancia. Se mudó varias veces de ciudad, entre ellas Rouen y Totes, lugares donde se transcurre Bola de Cebo. Además, se incluyen personajes religiosos como las monjas que acompañan el viaje, que refleja la educación cristiana que tuvo Maupassant durante su infancia. En el cuento Bola de Cebo se pueden encontrar características del naturalismo y del realismo. Del naturalismo podemos ver una descripción minuciosa, pues describe la realidad de forma viva y realista posible. Maupassant dice: avanzaba lentamente, a paso corto, las ruedas se hundían en la nieve, la caja entera crujía. En este fragmento del texto, el autor está describiendo el carruaje donde todos los personajes viajaban de Rouen hacia Totes, puesto que el autor quiere crear una especie de imagen en el lector para que tenga una idea más clara de lo que está sucediendo, una idea más realista, más natural. Del realismo podemos ver la verosimilitud, pues presenta hechos históricos y es fiel a la realidad. Los últimos soldados franceses acababan de atravesar el Sena buscando el camino de Pont-Audemer por Saint-Sever y Bourg-Achard, y su general iba tras ellos entre dos de sus ayudantes, a pie, desalentado porque no podía intentar nada con jirones de un ejército deshecho. En este fragmento lo que el autor está haciendo está poniendo en el texto lugares que en verdad existen dentro de Francia, como la calle Saint-Sever y Bourg-Achard. Además también está describiendo la situación de los soldados franceses durante la guerra franco-prusiana.
Para finalizar, nosotros recomendamos leer el cuento Bola de Cebo a nuestros compañeros que están subiendo de grado, ya que aprendimos bastante de la guerra franco-prusiana y de la historia de Francia. No solo nuestros compañeros que están subiendo de grado, sino cualquier persona que esté interesada sobre la situación socioeconómica de la Francia del siglo XIX y cualquier persona también que esté interesada sobre la guerra franco-prusiana. Porque además también pueden ver la relación de la vida de uno de los mejores escritores que han habido en la historia, como Guy de Maupassant, que es un maestro, y cómo esta guerra influyó en su vida y cómo varios aspectos pues, como de la vida, de la historia, han moldeado la carrera de muchas personas importantes. Además de esto, podemos ver la diferencia de clases sociales que hay en Francia durante el siglo XIX. Podemos ver que los pobres y los ricos están divididos y los ricos se aprovechan de los pobres como lo hicieron en el cuento A Bola de Cebo. Y podemos ver cómo hay hipocresía en ese tiempo y cómo ha cambiado de aquí, o sea, del presente al pasado y del pasado al presente. Incluso este tipo de temáticas se pueden considerar trascendentales, pues además de que o sea, la idea principal del texto se puede aplicar hoy en día muchas veces en diferentes clases sociales. Concluyendo, recomendamos altamente este texto y créanme, les va a gustar. Hasta luego. Gracias.